Hola querido, bienvenido de nuevo al canal. Espero que estés disfrutando de la historia de hoy. Por favor, dale like y suscríbete, y no olvides unirte a mi Patreon para contenido secreto y exclusivo. Todo comienza en silencio. La mayoría de las cosas en su vida lo hacen. A los 27 años, Jared había construido una rutina que se sentía segura, manejable e invisible. Vivía solo en un modesto apartamento en el lado oeste de la ciudad. 2 habitaciones, una cocina pequeña y un baño con mala iluminación. Su trabajo era estable, olvidable. Trabajo administrativo en una empresa de logística. Hojas de cálculo, correos electrónicos, quejas de clientes y una máquina expendedora que siempre se tragaba sus dólares. Nadie le hacía preguntas personales. A nadie le importaba cómo eran sus fines de semana. Y, honestamente, Jared prefería que fuera así. Se despertaba a las 6:30 cada mañana, no porque quisiera, sino porque el silencio tiene su propio tipo de presión. La alarma apenas sonaba antes de que se sentara, balanceara las piernas hacia un lado y apoyara los pies descalzos en el frío azulejo. Cepillo de dientes, ducha, café negro, una sola rebanada de pan tostado seco. Nunca ponía música, nunca encendía la televisión, solo el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del apartamento de arriba. No odiaba su vida, pero tampoco se sentía dentro de ella. La gente en el trabajo lo describía como confiable, callado, quizás inteligente. Respondía a las preguntas con un asentimiento y terminaba sus tareas sin quejas. En las fiestas de la oficina, se quedaba cerca del borde de la habitación, sorbiendo de un vaso de plástico, riendo en los momentos adecuados. Pero su nombre nunca permanecía en las conversaciones. Él lo sabía. Lo cultivaba. Ser invisible era más fácil. Y, sin embargo, algo lo atraía. Comenzó años atrás. Una sensación más que un pensamiento. Una atracción magnética hacia la suavidad, el color y las formas que no pertenecían a la versión de sí mismo que el mundo veía. Nunca se lo contó a nadie, nunca lo nombró en voz alta, pero la sensación se hacía más fuerte cuanto mayor se hacía. A veces, en su camino a casa, pasaba por el escaparate de una boutique que mostraba suéteres de puntos suaves en tonos rosados y faldas de seda que brillaban bajo las luces. Nunca se detenía a caminar, pero sus ojos siempre se quedaban allí. Una vez se encontró extendiendo la mano y rozando un perchero de vestidos en una tienda de segunda mano solo para sentir la tela. Un segundo demasiado largo. Otra vez pasó por un espejo de cuerpo entero en una tienda departamental y se detuvo, no para revisar su ropa, sino para imaginar algo diferente, más suave, más verdadero. No lo entendía completamente, no intentaba explicarlo, pero el anhelo estaba allí. Silencioso, constante, siempre zumbando por debajo. Su apartamento estaba impecable, no por orgullo, sino por precaución. No confiaba en sí mismo todavía. Mantenía la superficie de su vida limpia, masculina, neutral. El armario tenía camisas de botones, jeans, una chaqueta gastada. Su baño tenía rastrillos simples, crema de afeitar, una botella de colonia de farmacia. Pero en el fondo del segundo cajón de su cómoda, doblado entre viejos papeles de impuestos y calcetines desgastados, había algo que no le había contado a nadie. Un pañuelo de seda, marfil, delicado y claramente no suyo. Solía pertenecer a su hermana. Lo dejó atrás durante una visita meses atrás. Él le dijo que no lo había encontrado. Sí lo había hecho, y lo guardó. No lo usaba. Todavía no. Pero lo desplegaba a veces tarde en la noche cuando el mundo estaba en silencio y nadie iba a tocar. Lo sostenía en sus manos y lo presionaba contra su rostro, ojos cerrados, corazón extrañamente calmado. No sabía qué significaba eso. No exactamente, pero se sentía como algo que comenzaba, algo suave, algo secreto, algo que su reflejo no estaba listo para revelar, pero que ya no podía ignorar. Y tal vez, solo tal vez, abriría el cajón de nuevo mañana por la noche. Siempre comenzaba tarde en la noche, el tipo de noche en que las paredes se sienten más delgadas y el aire más pesado. El mundo fuera de sus ventanas se desaceleraba, se suavizaba y exhalaba, dejando a Jared solo con el zumbido de su refrigerador, el brillo de su lámpara de noche y el pulso silencioso de algo no dicho. Se sentaba en el borde de la cama, pies descalzos en el piso de madera, palmas descansando sobre sus rodillas. Su habitación estaba limpia, neutral, la puerta del armario bien cerrada, nada femenino a la vista, pero su latido sabía para qué había venido aquí. Se levantó lentamente, cruzó la habitación y se arrodilló junto al cajón inferior de su cómoda, el que nadie abría nunca, ni siquiera él, salvo en este momento de la noche. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el cajón hiciera demasiado ruido. Allí estaba, todavía doblado cuidadosamente, como había estado durante semanas. Una blusa azul suave, delicada,
sin mangas, con pequeños botones de perla y un leve aroma a lavanda que no había desaparecido del todo. Solía pertenecer a su hermana. Se había quedado a dormir un fin de semana meses atrás y la dejó atrás. La encontró mientras cambiaba las sábanas, la sostuvo un momento y nunca se la devolvió. Nunca la había usado. No completamente, todavía no. Pero la desplegaba como una carta secreta, la alisaba sobre la cama, estudiaba la forma en que la tela captaba la luz, presionaba sus dedos en el tejido, pasaba el cuello por el dorso de su mano. Había algo en la forma en que la tela resistía, suave, pero con su propio tipo de fuerza, como si no estuviera destinada a ser manejada por él, y eso la hacía sentir aún más sagrada. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de reverencia. No sabía qué lo convertía a esto. No usaba palabras para ello. Solo sabía que en este pequeño ritual, este tocar, desplegar, sostener, volver a doblar, algo en él se suavizaba. Algo que había estado en tensión todo el día finalmente se soltaba. Esta noche, acercó más la blusa, la levantó suavemente, la pasó por encima de su cabeza. No la abotonó, solo la dejó caer sobre sus hombros, dejar que cayera sobre su pecho desnudo como agua. Apenas le quedaba. La tela se tensaba ligeramente donde sus hombros eran demasiado anchos. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la sensación, esa corrección que no podía explicarse. Ese extraño calor en su pecho como ser reconocido por algo que no podía nombrar. Se puso frente al espejo. No para admirarse, no para evaluarse, sino para mirar. Realmente mirar. No sonrió, no posó, solo miró el reflejo de un hombre con una blusa azul suave, ojos cansados y un peso en el pecho que no era vergüenza ni orgullo, solo presencia. Era la primera vez que lo hacía. No solo tocar, sino usar, aunque fuera solo por unos minutos. Aunque fuera solo en el silencio. La quitó lentamente, doblándola de nuevo con cuidado. La colocó de vuelta en el cajón sobre el pañuelo que había escondido semanas antes. Cerró el cajón. Luego se sentó de nuevo en la cama, manos sobre las rodillas, pies descalzos en el piso, silencio todo alrededor. Y esta vez, cuando cerró los ojos, no se sintió tan vacío. Comenzó con algo pequeño, una navaja de afeitar. Jared estaba en el baño una tarde, mirando su reflejo bajo la luz amarilla tenue. El espejo estaba ligeramente empañado por el vapor de la ducha, suavizando su rostro de una manera a la que no estaba acostumbrado. Se acercó más, estudiando la sombra de la barba en su mandíbula, el leve vello en sus brazos, la rudeza que siempre había estado allí. Normalmente, afeitarse era mecánico. Movimientos rápidos, sin pensamiento, sin sentimiento. Esta noche fue diferente. Enjuagó las cuchillas lentamente bajo agua tibia y aplicó la crema de afeitar con más cuidado que nunca. Observó cómo la espuma se extendía por su piel, pálida y parecida a una nube. El primer movimiento de la navaja se deslizó por su mejilla, y algo inesperado sucedió. La piel debajo se sintió viva, más suave de lo que recordaba, sensible, casi vulnerable. Se detuvo, pasó sus dedos suavemente por el parche recién afeitado. El contraste lo sorprendió. Suave contra áspero, cálido contra fresco. Su respiración se detuvo ligeramente, no por excitación, sino por conciencia. Se sintió como descubrir una parte de sí mismo que había estado escondida bajo ruido y hábito. Siguió, más lento esta vez, más atento, línea de la mandíbula, cuello, brazos, incluso sus piernas después, sentado en el borde de la bañera, enjuagando la cuchilla entre pasadas. Cuando terminó, se quedó envuelto en una toalla, tocando su piel con curiosidad cautelosa. Cada superficie se sentía desconocida de la mejor manera, más ligera, más limpia, extrañamente gentil. El espejo reflejaba a alguien más callado, más suave, no lo suficientemente diferente como para alarmar a nadie, pero lo suficientemente diferente para que él lo notara. Más tarde esa noche, abrió de nuevo el cajón de la cómoda. La blusa esperaba allí. La desplegó con aún más cuidado que antes, sus dedos casi reverentes ahora. Pasó los brazos por las aberturas lentamente, sintiendo cómo la tela se deslizaba contra su piel recién afeitada. La sensación lo hizo exhalar sin darse cuenta. No fue dramático. No fue abrumador. Fue pacífico. Se puso frente al espejo de nuevo. La blusa se asentaba diferente ahora, más cerca de su cuerpo, descansando contra piel suave en lugar de rudeza. La luz captaba la tela azul suave y se reflejaba suavemente sobre su clavícula. Inclinó ligeramente la cabeza, observando cómo la tela se movía cuando respiraba. Probó algo nuevo. Ajustó su postura, relajó los hombros, dejó que su postura se suavizara en lugar de proyectarse hacia afuera como siempre hacía. Se sintió torpe, casi ridículo.
Se rió en voz baja de sí mismo una vez, sacudiendo la cabeza. Pero luego lo intentó de nuevo. Movimientos más pequeños, un cambio más ligero de peso de un pie al otro, dejando que sus brazos descansaran naturalmente en lugar de rígidos a los lados. No había actuación aquí, no había audiencia, solo exploración. Dio un paso lento por la habitación, luego otro, probando cómo la tela se movía contra su cuerpo, cómo su equilibrio cambiaba cuando no se movía tratando de ocupar espacio. Su reflejo cambió sutilmente, no en alguien más, sino en alguien más honesto. No reconocía completamente a esta versión de sí mismo todavía, pero tampoco la rechazaba. Parado allí en el silencio, las luces de la ciudad apenas filtrándose por las persianas, Jared sintió algo que no esperaba. Calma, no excitación, no miedo, solo una quietud gentil, como si una habitación dentro del finalmente hubiera sido abierta y aireada. Cuando dobló la blusa y la devolvió al cajón, lo hizo con una extraña ternura, como devolver una verdad frágil a su escondite. Y por primera vez desde que esta curiosidad había comenzado, no se sintió ridículo por quererlo. Se sintió silenciosamente agradecido. Le tomó 2 semanas completas reunir el coraje. Incluso después de tocar la blusa de nuevo, incluso después de pararse frente al espejo con su piel recién afeitada y la tela descansando suavemente sobre sus hombros, Jared todavía dudaba. El maquillaje se sentía como cruzar una línea. No porque estuviera mal, sino porque se sentía real. La ropa podía ser prestada. El maquillaje tenía que ser elegido. No fue a un mostrador. No podía obligarse a pedir ayuda. En cambio, encontró una farmacia 3 barrios más allá, entró con su gorra de béisbol baja y deambuló por los pasillos como si buscara medicina para el resfriado. Tomó una canasta, dejó caer jabón, una barra de granola, ibuprofeno, fingió ser casual. Luego, casi como un reto a sí mismo, pasó por el pasillo de cosméticos y dio la vuelta. Sus manos temblaban ligeramente mientras elegía un polvo compacto, un pequeño corrector en barra y un labial rosa suave. Nada audaz, nada dramático. Quería desaparecer, no destacar. Pagó en efectivo y no miró a los ojos al cajero. Esa noche, la bolsa estuvo en su escritorio durante horas. Caminó por su habitación como si algo salvaje viviera dentro de él. Se dijo a sí mismo que solo miraría el empaque. Pero en algún momento cerca de la medianoche, el silencio en la habitación dijo: «Prueba». Se sentó frente al espejo. Su baño tenía una iluminación terrible. Así que arrastró una lámpara desde la sala, la apoyó en la esquina de su escritorio, se lavó la cara, la secó lentamente, se sentó en la silla de madera como si se preparara para un ritual. Abrió el corrector, lo giró, lo sostuvo como si pudiera quemar. La primera marca que hizo fue un desastre. Una mancha pálida bajo un ojo, demasiado gruesa, sin mezclar. Maldijo en voz baja y la limpió. Intentó de nuevo, luego otra vez. Lentamente, algo comenzó a suavizarse. Sus ojeras se desvanecieron ligeramente. Su mandíbula se suavizó un poco bajo el polvo. Se acercó más. Estudió la forma en que la luz jugaba en su rostro. Sus labios estaban secos. Dudó antes de abrir el labial. Parecía demasiado rosa en el tubo, demasiado fuerte. Pero cuando lo presionó suavemente en su labio inferior solo un poco, se dio cuenta de lo frágil que era realmente el color. Como pétalos de rosa magullados en el borde. El espejo no mostraba a una mujer. Tampoco mostraba a un hombre. Mostraba a alguien convirtiéndose. Y lo sorprendió cuánto parecía correcto ese rostro. No glamoroso, no terminado, no perfecto, sino conocido. Se quedó allí mucho tiempo, parpadeando hacia sí mismo, conteniendo la respiración a medias. Miró a sus propios ojos y susurró: «Está bien», no fuerte, no orgulloso, pero abierto. Luego, por un instinto que no entendía completamente, metió la mano debajo de la cama y sacó la peluca. No era nueva. La había comprado por impulso hace 3 meses y la escondió la misma noche. Hasta los hombros, castaña oscura, ondas suaves, barata, pero no caricaturesca. No la había tocado desde entonces. Pero ahora la levantó suavemente, la colocó en su cabeza, la ajustó, la jaló hacia adelante. El peso de ella lo cambió todo. Enmarcó su rostro, llevó su mandíbula a algo más gentil. Las sombras se desplazaron, las formas se suavizaron, y por primera vez desde que este viaje comenzó, Jared no vio a Jared. Vio a alguien más, no un personaje, no una mentira, una versión de sí mismo que había estado esperando. El impacto emocional lo golpeó fuerte. Su garganta se apretó. Sus ojos ardieron. No estaba llorando. No realmente, solo recordando a alguien que nunca pudo ser. Se levantó, caminó suavemente hacia el espejo, tocó el vidrio como si pudiera confirmar algo, y susurró: «Te veo».
El cajón ya no era suficiente. No para todo lo que comenzaba a reunir, y ciertamente no para la forma en que esas cosas lo hacían sentir. Jared siempre había sido cuidadoso. Cada blusa, cada toque, cada noche frente al espejo había sido doblada cuidadosamente de vuelta al silencio. Pero el silencio tiene una forma de estirarse y los secretos, una vez que se convierten en rutina, comienzan a pedir más espacio. Comenzó con un vestido, uno burdeos profundo con pequeños botones negros al frente y un cinturón delgado que ceñía la cintura. Su hermana lo había dejado en una bolsa para ropa meses atrás cuando guardó ropa fuera de temporada en el armario de invitados. Nunca volvió por ellas. Jared no lo había planeado. Había abierto el armario buscando una vieja caja de documentos y sus dedos rozaron la tela suave por accidente. Pero en el momento en que la sintió, ya no buscó la caja. Abrió la cremallera de la bolsa. El vestido colgaba allí como una invitación. Femenino, pero no llamativo, maduro. Lo sostuvo contra su pecho, se giró hacia el espejo, y algo en él susurró: «Tómalo ahora antes de que cambies de opinión. Antes de que alguien llegue a casa, antes de que este coraje se evapore». Lo llevó a su habitación esa noche como si estuviera robando algo sagrado, y pronto la blusa se unió a él, luego un pañuelo, luego un par de zapatos planos, luego una de sus chaquetas con forro interior de satén que hacía cosquillas en sus brazos cuando se la ponía. Pieza por pieza, construyó una pequeña colección. No mucho, ni siquiera un atuendo completo todavía, pero suficiente para comenzar a imaginar completitud. Los dobló cuidadosamente debajo de su cama en un contenedor de plástico que etiquetó como cables viejos de tecnología. Incluso si alguien miraba, no lo adivinaría. Pero ya no se trataba solo de esconder cosas. Se trataba de cómo se sentía cuando la sacaba. Cada artículo llevaba peso, no solo físico, sino emocional. Cuando tocaba el vestido, se sentía calmado. Cuando sostenía el pañuelo, recordaba calidez. Cuando miraba los zapatos, veía potencial. No escape, no fantasía, sino la forma de algo silencioso e inacabado dentro de él. Y con eso vino la culpa. Eran de su hermana. Incluso si ella no los extrañaba, incluso si los había olvidado por completo, Jared no había pedido permiso. No había dicho una palabra. Estaba tomando prestada su comodidad sin permiso. Ese pensamiento lo atormentaba algunas noches, se retorcía justo debajo de la calma. Pero la culpa y la necesidad a menudo viven en el mismo lugar. Así que siguió adelante. Una noche, cerca de la medianoche, se quedó en su habitación completamente vestido. El vestido burdeos, el pañuelo envuelto suavemente alrededor de su cuello, los zapatos planos ajustados, apenas le quedaban. Se había afeitado esa mañana, reaplicado polvo suave y atado la peluca suavemente detrás de las orejas. No parecía una mujer, pero tampoco parecía Jared. Parecía en paz. Parecía honesto. Y entonces sucedió. Un golpe. No en la puerta principal, en la puerta de su habitación. Agudo, repentino. La voz de su madre. Jared. Su corazón se estrelló contra sus costillas como si intentara liberarse. Giró hacia el espejo, vio su reflejo, completamente vestido, completamente expuesto, y se congeló. Ella golpeó de nuevo. ¿Puedo entrar un segundo? No. Su voz se quebró. Estoy cambiando. Silencio. Su respiración venía en ondas cortas y agudas. Manos temblando. Se arrancó el pañuelo, levantó el vestido hacia arriba, casi tropezó al salir de los zapatos. Empujó todo al contenedor de plástico, cerrando la tapa de golpe justo cuando el pomo de la puerta giró ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó ella, amortiguada. Sí, dijo, voz tensa. Saldré en un segundo. Agarró una sudadera de la silla, se la puso por la cabeza, se limpió los labios con un pañuelo hasta que la mancha rosa desapareció. El silencio se extendió. Luego el sonido de pasos retirándose. Se derrumbó en la cama, pecho agitado, cuerpo húmedo de miedo. Todo estaba escondido de nuevo, pero la sensación no. Miró al techo, dedos todavía aferrados a la tela de la sudadera como si pudiera deshacer todo lo que había debajo. Eso estuvo demasiado cerca. Y, sin embargo, incluso a través del pánico, un pensamiento se negaba a dejarlo. Quería hacerlo de nuevo. Su madre nunca anunciaba cuándo vendría. No creía en citas con su propio hijo, especialmente cuando solo vivía a 40 minutos. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Jared no tenía razón para tener miedo. El aire olía a lluvia. Una llovizna ligera golpeaba la ventana. Preparó café en silencio, hojeó un libro a medio leer y revisó correos de trabajo que no le importaban. Su habitación estaba limpia, cómoda cerrada, armario organizado. El contenedor de plástico debajo de la cama todavía sellado herméticamente. Pensó que estaba seguro.
La maleta, ese fue su error. Estaba al lado del armario, medio cerrada. Había sacado el vestido Burdeos la noche anterior, un momento privado más antes de que regresara la culpa, y olvidó cerrarla completamente. El dobladillo del vestido aún sobresalía ligeramente entre los dientes metálicos de la cremallera, apenas perceptible, pero lo suficiente. El golpe llegó alrededor del mediodía. 3 golpes agudos, el ritmo de su madre. Abrió la puerta casualmente, ni siquiera nervioso, porque todo lo que importaba estaba escondido. O eso pensaba. «Hola, cariño». Ella sonrió, pasando junto a él sin esperar. «Traje comida. Y ese estante del garaje que dijiste que necesitabas». Jared parpadeó. «El estante para el armario. Dijiste que necesitabas más almacenamiento». «Sí, eso fue hace semanas». «No pensé». «Bueno», seguí olvidándolo, pero tenía una mañana libre. La siguió a la cocina, intentando estabilizar su respiración. No era como si fuera a inspeccionar su habitación. Estaba allí por un estante. Algo de sopa. Una visita corta, pero algo estaba mal. Sus ojos se detuvieron más de lo usual. No sospechosa, solo observadora. Hizo unas cuantas preguntas de más. ¿Has estado lavando más ropa últimamente? Nunca solías doblar tan ordenadamente. Intentando mantener las cosas limpias, murmuró Jared, con la garganta seca. Ella notó que el espejo en su escritorio había sido movido. La lámpara también. Nada, dijo directamente, pero él podía sentirla catalogando cosas. Y luego comenzó a limpiar. Jared estaba en la cocina calentando la sopa cuando oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Se detuvo, cuchara suspendida sobre la olla. Luego silencio, luego el sonido de una cremallera. Todo su cuerpo se bloqueó. Ni siquiera recordó caminar, solo que de repente estaba en la puerta de su habitación, respiración superficial, corazón latiendo en sus oídos. Su madre estaba cerca de la maleta, no completamente inclinada, solo tocándola. La cremallera no había sido fuerte. Solo la había ajustado ligeramente, pero el dobladillo del vestido había captado su atención. Eso estaba claro. ¿Esto es? No terminó la pregunta, solo levantó la vista hacia él. Él no habló. No podía. No había nada escandaloso en un vestido Burdeos, pero no era suyo, y no debía estar allí. Y ambos lo sabían. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Es de tu hermana? Jared asintió lentamente. Lo dejó aquí hace un tiempo. ¿Pero en tu maleta? Tragó saliva. Su voz salió más pequeña de lo que quería. No quería que se arrugara. Ella parpadeó. El momento se prolongó. La sospecha no inundó su rostro, pero algo más silencioso sí. Confusión, incomodidad, tal vez incluso dolor. Lo miró de nuevo, luego colocó suavemente el vestido de vuelta en la maleta y se levantó. Solo intentaba ayudar, dijo suavemente. Lo sé. No quise invadir nada. Lo sé. Salió de la habitación sin cerrar la maleta. Jared miró el vestido, ahora completamente visible. La verdad de eso ya no estaba oculta por tela o cajones. Cerró la cremallera lentamente, no porque pensara que importaba ya, sino porque necesitaba el sonido. El acto de fingir que las cosas todavía estaban bajo control. Esa noche, la casa se sintió diferente. No rota, no hostil, sino observada. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, no estaba seguro de que había visto ella o que seguía fingiendo no saber. Ella no debía estar en casa tan temprano. Jared acababa de salir de la ducha, toalla sobre los hombros, todavía goteando agua por el piso. Su plan era simple. Una breve ventana de tiempo solo, lo suficiente para sacar el vestido, probar los nuevos zapatos planos, tal vez aplicar un poco de base en las mejillas. Ni siquiera había cerrado con llave la puerta de la habitación. No pensó que lo necesitaba, pero la puerta principal crujió suave y repentinamente. Jared, llamó su madre. El tintorero fue temprano. Dejé tus cosas en el sofá. Se congeló. La maleta todavía estaba abierta. Peor aún, el contenido estaba perfectamente doblado, no escondido ni amontonado, sino gentilmente arreglado. El pañuelo, el vestido Burdeos, la blusa con pequeños botones de perla, un par de zapatos de ballet envueltos en papel tisú, todo allí a la vista. Agarró una camisa y se la puso rápidamente, corazón golpeando contra su pecho. Pero justo cuando entró al pasillo, la vio. Ella había ido a su habitación a devolver un cargador de teléfono, y ya había abierto la maleta. Su espalda estaba hacia él, todavía en silencio. Estaba sobre la maleta abierta como alguien leyendo una carta que no era para ella. Una mano sostenía el vestido Burdeos por la percha, la otra descansaba ligeramente sobre el pañuelo como si temiera tocarlo completamente. No se giró inmediatamente. No jadeó. No dejó caer nada.
Eso lo empeoró. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Ella se giró lentamente, el vestido todavía en sus manos, pero sus ojos fijos en él. No con ira, ni siquiera con disgusto, solo confusión, algo más profundo, algo suave y conmocionado y humano. Sus labios se separaron, pero al principio no salieron palabras. Jared dio un paso más cerca, luego se detuvo. No sabía qué decir. Las paredes de la habitación de repente se sintieron demasiado delgadas, el aire demasiado ruidoso. Ella miró de nuevo el vestido. Su voz cuando finalmente llegó fue pequeña. «Este es mío». La garganta de Jared se apretó. No, era de Emily del invierno pasado. Sus cejas se fruncieron. ¿Pero por qué está aquí? ¿Doblado así? Podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre almacenamiento o donación o tintorería. Pero no lo hizo. Tragó fuerte. Lo usó. Silencio. No del tipo que se arrastra con tensión, sino del tipo que contiene la respiración. Sus ojos parpadearon una vez como si esa oración no hubiera aterrizado donde pensaba. No entiendo, dijo finalmente. Él asintió. Lo sé. Su voz bajó. ¿Eres? ¿Es esto? No sé, dijo rápidamente, no queriendo caer en etiquetas. No estoy tratando de ser alguien más. No es una fase. No es una broma. Solo, cuando uso esas ropas, me siento tranquilo como yo mismo pero más suave como si finalmente pudiera respirar. Ella lo miró por mucho tiempo, sin moverse, sin hablar. Luego, gentilmente con ambas manos, dobló el vestido de nuevo y lo colocó en la maleta. Pensé que podrías estar escondiendo algo, pero no pensé esto. Jared miró hacia el piso. No quería que lo vieras. Ella dejó escapar un largo y lento suspiro. Entonces, ¿por qué dejarlo donde pudiera verlo? No lo planeé. Solo me sentí cómodo y descuidado. Y tal vez una parte de mí no quería esconderme más. Sus ojos brillaron por un momento, pero no con ira. Ojalá lo entendiera, susurró. Él asintió. Yo también. No lo abrazó. No salió furiosa. No tiró nada. Pero cuando salió de la habitación, el aire se quedó quieto por mucho tiempo. Se sentó en la cama junto a la maleta, mirando las ropas dobladas como si de repente fueran más pesadas que antes. No porque estuvieran mal, sino porque ahora habían sido vistas. El esconderse había terminado. Y eso era aterrador. El silencio duró 3 días. No silencio enojado. No castigo, solo quietud. Se movían uno alrededor del otro como extraños en un pasillo. Educados, distantes, cuidadosos. Jared se despertaba temprano, salía rápido de la casa, se quedaba fuera más tiempo de lo usual. Su madre cocinaba en silencio, dejaba platos en la encimera sin comentario y evitaba sus ojos. Pero el silencio no se mantenía. Se estaba estirando, y una tarde se rompió. Ella golpeó una vez en su puerta. No el golpe suave usual, solo un golpe sólido único. Él estaba sentado en el borde de la cama, todavía vestido de trabajo, ojos vidriosos de mirar la pantalla de su laptop sin verla. Sí. Ella abrió la puerta lentamente. No entró. ¿Podemos hablar? Él asintió. No se sentó. Solo se quedó allí un momento, manos gentilmente cruzadas, como si ensayara algo que no quería decir en voz alta. He estado tratando de averiguar qué hacer con lo que vi, dijo suavemente. Jared no se movió. No quería reaccionar exageradamente, continuó. Pero tampoco quería fingir que no lo vi. Soy tu madre, Jared, y solo, no entiendo qué está pasando. Él miró hacia abajo, tragó. Lo sé. Ella dudó. ¿Eres gay? Él levantó la vista rápidamente. No, quiero decir, no es eso. Esto no se trata de eso, ¿verdad? Se detuvo a sí misma. ¿Quieres ser una chica? Jared parpadeó lentamente. No sé. Esa respuesta pareció sacudirla más que nada. Miró alrededor de la habitación como si tal vez las paredes pudieran ayudarla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los vestidos? ¿El maquillaje? ¿La peluca? Él tomó una respiración profunda, la dejó salir lentamente, y luego lo dijo por primera vez, realmente tan claro como pudo. Porque cuando los uso, no me siento mal. Sus cejas se juntaron. No me siento como si estuviera tratando de ser alguien más. Continuó, voz baja. Me siento como si estuviera permitiendo que algo que ya está en mí exista. Y no lo hago por nadie más. No busco atención. No estoy confundido. Solo estoy cansado de fingir que esta parte de mí no es real. Su madre se sentó lentamente en el borde de la silla del escritorio como si su cuerpo finalmente cediera. Siempre has sido callado, susurró. Guardabas las cosas para ti. Solo pensé que significaba que eras reservado. No. No que estuvieras sufriendo. Jared miró hacia otro lado. Ella lo estudió. Un momento.
¿Lo sabe tu hermana? Él negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Nadie hasta ti. La habitación se llenó de nuevo de silencio. No frío, solo lleno, pesado con todas las cosas para las que ninguno de los dos tenía lenguaje. No sé qué hacer con esto, admitió. No sé cómo entenderlo. No tienes que entenderlo todavía, dijo él. Solo necesito que no te apartes. Eso tocó algo. Sus hombros cayeron. Sus manos se abrieron un poco en su regazo. La resistencia no desapareció, pero se suavizó. Te crié para ser fuerte, dijo. Más para sí misma que para él. Para ser normal, para encajar. Y ahora me doy cuenta de que tal vez eso no era amor. Tal vez eso era solo miedo. Jared no respondió. Su garganta estaba demasiado apretada. Después de una larga pausa, agregó en voz baja, te veías en paz con ese vestido. Su cabeza se levantó de golpe. No quería decirlo, pero vi tu rostro solo por un segundo. Antes de que me notaras, un silencio se extendió de nuevo. Esta vez, no por distancia, sino por emoción. Luego se levantó. Voy a necesitar tiempo, dijo. Pero lo intentaré. Y mantendré esto entre nosotros. Jared asintió. Mientras salía, se giró una última vez. Sigues siendo mi hijo, dijo. Pero estoy dispuesta a conocer a quien quiera que más seas cuando estés listo. No lloró hasta después de que la puerta se cerró. Y aún así, no fue tristeza. Fue alivio. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por primera vez en su vida alguien vio lo que más temía mostrar y no se fue. No volvieron a hablar de eso. No directamente. Ni siquiera de pasada. Después de la conversación en su habitación, todo pareció asentarse en una extraña clase de quietud. No como si las cosas hubieran vuelto a la normalidad, sino como si algo se estuviera sosteniendo cuidadosamente en su lugar. No para ser perturbado, Jared se movía por la casa más suavemente ahora. Caminaba más lento, hablaba menos, y sentía cada crujido de los pisos en su pecho. Todavía era el mismo, todavía su hijo. Pero ahora había algo visible entre ellos, incluso cuando nadie lo mencionaba. Al principio evitaban el contacto visual, no por vergüenza, sino por incertidumbre. Era como si tuvieran miedo de reabrir una herida, sin estar seguros de si siquiera había comenzado a sanar. Su madre se ocupaba de cosas pequeñas. Doblaba ropa que no necesitaba doblarse, volvía a limpiar encimeras limpias, regaba plantas 2 veces, preguntaba por el trabajo más de lo usual, pero su tono era cuidadoso, como si intentara no hacer la pregunta real que aún colgaba entre ellos. Jared respondía cortésmente, siempre agradecido por la distracción. Pero en el silencio, cuando ella pensaba que él no miraba, lo observaba diferente. No con juicio, no fría, solo con preguntas en sus ojos. Luego vino el pañuelo. Era una de las piezas que su hermana había dejado, color crema, suave con bordes bordados. Jared lo había usado una vez durante un momento tardío solo, luego lo guardó de nuevo después del descubrimiento. Nunca lo mencionó. Pensó que se había perdido en la confrontación. Pero una mañana mientras hacía su cama, lo vio de nuevo, doblado cuidadosamente colocado gentilmente en el borde de la manta. Sin nota, sin comentario, solo allí. Lo miró por mucho tiempo. Su corazón se apretó en su pecho. No lo tomó. No de inmediato. Solo se quedó allí absorbiendo lo que significaba. No era aprobación. No era permiso. Pero era algo. Un gesto, una ofrenda de paz, una forma de decir. Recuerdo lo que dijiste, y no me he apartado. Más tarde esa tarde, preparó té para ambos. Nunca lo había hecho antes. Se sentaron en la mesa, sorbiendo en silencio, el silencio ya no tan pesado. Ella no preguntó dónde estaba el pañuelo. Él no le dijo que lo había colocado bajo su almohada. Cuando la sorprendió mirándolo por encima del borde de su taza, ella le dio la sonrisa más suave, del tipo que vive entre confusión y cuidado. Y eso fue todo. Sin grandes declaraciones, sin cambio dramático, solo el comienzo de algo nuevo. La tensión no había desaparecido. La incertidumbre todavía vivía en ambos. Pero también vivía algo más ahora. Una pieza frágil, un hilo de entendimiento, delicado y delgado. Pero allí. No se había vestido en días. No porque tuviera miedo, sino porque estaba pensando. Jared había estado moviéndose lentamente por la casa, respirando diferente, notando la forma en que el aire se sentía cuando tocaba sus brazos desnudos, la forma en que el espejo reflejaba luz en lugar de juicio. La casa no era necesariamente más segura, pero era más suave. Y esa suavidad lo había cambiado. Se sentó solo en la mesa de la cocina, té enfriándose en sus manos, observando cómo las sombras se extendían por el piso de madera. Su madre estaba arriba. No habían hablado profundamente de nuevo.
No desde ese momento, pero el aire entre ellos había cambiado. Ella no preguntaba por la maleta. No mencionaba el pañuelo. Pero la forma en que decía buenos días había cambiado. La forma en que se demoraba en la puerta. La forma en que lo miraba como si intentara ver todo de él, no solo las partes que entendía. Y Jared no sabía exactamente quién era todavía, pero sabía que ya no se escondía. Algunas noches abría de nuevo el cajón, pasaba sus dedos sobre la blusa, el pañuelo suave, los zapatos planos. No siempre se vestía. A veces solo se sentaba con ellos, permitiéndose estar presente con la verdad, dejando que la identidad fuera sin nombre pero real. Todavía sentía el viejo miedo a veces, el aleteo en su pecho, la duda, el eco de vergüenza que venía de años de secreto. Pero ahora también había un sentimiento nuevo. Curiosidad. No sobre qué podía usar, sino sobre quién podría convertirse si seguía escuchando la versión de sí mismo que solo aparecía cuando las cosas estaban tranquilas. Una noche, se paró frente al espejo de nuevo. Se había afeitado solo porque le gustaba cómo se sentía. No había planeado un vestido, pero el pañuelo estaba allí esperando, así que se lo puso. Sin maquillaje, sin peluca, solo él. Rostro limpio, hombros relajados. Un hombre quizás, pero algo más también. Algo que no necesitaba definir. Miró su reflejo, no para arreglar nada, no para pasar o esconderse, solo para ser. Y luego, suavemente, como un aliento que no sabía que había estado conteniendo, susurró: si esto es solo el comienzo, ¿qué más podría ser verdad sobre mí? No sabía la respuesta todavía. Pero por fin estaba listo para hacer la pregunta. Y en algún lugar justo detrás de ese espejo, no en el vidrio, sino detrás de sus ojos, algo se abrió.